Docentes protestaron ante la sede del Ministerio de Educación en el centro de Caracas para denunciar los bajos salarios y el incumplimiento de la contratación colectiva. Yo gano 200 bolívares quincenales que solamente me alcanzan para comprar medio cartón de huevo, una harina pan, 1 kilo de queso y una perolita de mantequilla. No somos los docentes los que estamos faltando a la ley. Son los señores del gobierno, la señora Yelixa Santaella, el presidente, las federaciones y los sindicatos. Son ellos los que incumplen y violan nuestros derechos. Los obreros y personal administrativo de los planteles públicos también participaron en la protesta y pidieron que el aumento del salario mínimo fuera anclado a la tasa oficial del dólar establecida por el Banco Central de Venezuela. Le pedimos también, señor presidente, que nuestro sueldo sea indexado directamente al dólar Banco Central o al petro, pero que aparezca en Gaceta Oficial, no como sucedió con el último aumento de sueldo, que usted, palabras textuales suyas, dijo: sueldo queda en 130 bolívares equivalente y anclado a 30 dólares. Por su parte, la dirigente sindical Griselda Sánchez denunció que las autoridades del Ministerio de Educación presuntamente le suspendieron el salario a más de 1.000 trabajadores del sector por exigir mejoras salariales. Nosotros hoy queremos rechazar esta política de hambre y denunciar lo que Yelixa Santaella sigue haciendo con los trabajadores, quitarle su salario, quitarle sus utilidades, su bono vacacional, pero entonces hizo una fiesta en Navidad aquí, donde había Olpar, donde estaban las chicas del CAN, donde habían grupos que cuestan, entendemos que cobran un dineral para estar aquí, pero mientras eso ocurría, más de 1.000 trabajadores se quedaron sin sus quincenas, sin su salario. Por último, los profesores aseguraron que retornarán a las aulas de clases cuando las autoridades del Ministerio de Educación atiendan sus peticiones. Y también exigieron a los padres y representantes unirse a las jornadas de protestas para pedir el respeto al derecho a la educación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron inicialmente con la presidenta Dina Boluarte para conocer más de la crisis política que se presenta en ese país desde hace varios meses. Tras este encuentro, en el que también participó el comisionado Joel Hernández, el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, el guatemalteco Estuardo Ralón, afirmó que la idea de la misión es tener la escucha más amplia posible de todas las voces de la sociedad civil a través de una agenda enfocada a desplazarse fuera de Lima. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado en un hospital en Orlando, Estados Unidos, este lunes debido a molestias abdominales relacionadas con heridas de un ataque con arma blanca sufrido en la campaña electoral de 2018. En su cuenta en Twitter explicó que este es su tercer ingreso por obstrucción intestinal grave. Este hecho ocurrió un día después de los ataques que sufrieron las instituciones brasileras y que fueron perpetradas por sus seguidores. Bolsonaro explicó que su intención inicial era permanecer en Estados Unidos hasta finales de enero. Los problemas de salud que forzaron su ingreso en un hospital de Orlando han hecho que adelante su vuelta a Brasil en plena crisis política por los actos antidemocráticos protagonizados por sus seguidores. En el marco de la celebración de la 10ª cumbre de líderes de países del norte, Estados Unidos, México y Canadá refuerzan su compromiso con la Declaración de Los Ángeles, la cual busca impulsar la migración ordenada a través de programas como el recién implementado para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los gobiernos de Joe Biden, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el canadiense Justin Trudeau coinciden en que la prioridad es ampliar las estrategias para tratar las causas de la migración irregular, incluidas opciones en Internet para inmigrantes. Se indicó que habrá una plataforma virtual a través del sitio web de la Declaración de Los Ángeles para brindar a los migrantes un acceso simplificado a vías legales. Esto les permitirá a los migrantes potenciales obtener la información que necesitan para viajar a México, Estados Unidos y Canadá de manera legal. El objetivo es evitar las acciones de coyotes, quienes ponen en riesgo la vida de las personas que desean migrar.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó este martes la licencia que permite a los estadounidenses realizar negocios con las comisiones y delegados de la Asamblea Nacional electa en 2015 y así ratificó su reconocimiento como el único parlamento de Venezuela. Esta licencia permite que los ciudadanos de Estados Unidos puedan participar en todas las operaciones con funcionarios o entidades autorizadas por el Parlamento de 2015, así como la utilización de los activos que se encuentran en el extranjero. Por otra parte, el permiso también sigue manteniendo la prohibición de realizar negocios con la Asamblea Nacional electa en 2020, medida que fue aprobada en agosto de 2019 y la cual no permite que los estadounidenses hagan acuerdos económicos con las entidades en las que la administración de Nicolás Maduro mantiene de manera directa o indirecta participación de hasta 50% o más. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que durante el pasado mes de diciembre 9 rubros cerraron con una inflación mayor a 50%, siendo la cifra más alta en los últimos 22 meses. El calzado y vestido fue el rubro que mayor incremento registró con un 57,8%, seguido por equipamiento del hogar con 55,8%, restaurantes y hoteles con 55,4%, alquiler de viviendas con 51,8% y por último los alimentos registraron un alza de 48,4%, siendo uno de los que más aumento registró y afectando directamente a los sectores de menores ingresos. El observatorio señaló que el año 2022 cerró con una inflación de 305,7%, aunque el incremento de los precios anual se redujo a menos de la mitad en comparación con las cifras dadas en 2021. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Trabajadores activos y jubilados, así como sindicatos y gremios, protestaron frente a la sede de la Defensoría del Pueblo para denunciar que el Estado venezolano pulverizó los salarios en los últimos meses. El Estado enterró el salario, enterró la educación, el sistema de salud, la comunicación, y por eso hoy estamos aquí frente a la Defensoría, donde a este defensor le quedó bien grande el cargo, donde él tiene que proteger y hacer respetar la Constitución, como el artículo 91 que habla que los trabajadores deberían de tener un sueldo digno para poder tener nuestras necesidades. Por su parte, el dirigente sindical del sector salud, Mauro Zambrano, aseguró que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro mantienen un paro indefinido en los centros hospitalarios debido a la falta de presupuesto. Sobre el paro hay que estar pendiente de eso, porque en los hospitales, por ejemplo, caso del clínico universitario, ahí se hacían 70, 80 intervenciones quirúrgicas. Hoy en este momento hacen 2 o 3. Es decir, quienes tienen el país parado es el gobierno porque no invierte ni en la educación ni en la salud. Son ellos los que nos tienen así, nos tienen sin salario, nos tienen con hospitales destruidos, nos tienen con la educación por el piso. Los dirigentes sindicales convocaron a una asamblea intergremial mañana en la Universidad Central de Venezuela y a una gran concentración frente al Ministerio de Educación el próximo lunes en apoyo a los docentes. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El estudio reveló que durante el pasado año llovió 161 días, reportándose así máximos históricos en el país, comparables con el año 1954, cuando se registraron 162 días de precipitaciones. Por esta razón, el 2022 figura como un año catalogado como lluvioso, cercano a lluvioso extremo, en el que se pudieron constatar 1.107.7 milímetros de lluvia. Es el tercer año consecutivo por encima del total anual promedio de 887 milímetros. Como consecuencia de este fenómeno se produjeron suelos saturados en humedad que generaron movimientos y deslaves en zonas altas e inestabilidad.
Desde la Universidad Central de Venezuela señalan que es probable que la lluvia en 2023 sea menor al promedio de 887 milímetros anuales, por lo que puede que se sequen los suelos y se originen incendios de vegetación. En un comunicado, la máxima autoridad eclesiástica del país indicó que mantendrán su empeño por contribuir a la construcción de una verdadera cultura de justicia, de paz, de tolerancia y diálogo, en la misma línea de los persistentes esfuerzos del Papa Francisco. Por eso jamás vamos a perder la fe, ni tampoco vamos a dominar nuestros esfuerzos, pues por construir y por buscar el diálogo, por construir y buscar la verdad, la justicia, el amor y la fraternidad. Y yo creo que a lo que nos mueve como principio fundamental es la fe. El Papa Francisco pues siempre nos ha llamado a tender puentes, no a construir muros. La conferencia episcopal señaló que Venezuela inició el 2023 viviendo una crisis política, social y económica profunda, un escenario que pone en entredicho el modelo de gestión que por más de 20 años ha guiado los destinos de la nación. Nosotros no estamos llamando a confrontaciones innecesarias, nosotros estamos llamando a que dialoguemos, a que construyamos un país juntos. Mis hermanos acá han sido muy claros. Nuestro Señor Jesucristo apuesta por la humanidad. Acabamos de celebrar la Navidad en donde Él se hace carne, se hace uno de nosotros. Dios apuesta por lo humano y nosotros también como iglesia apostamos por la verdadera humanidad, tanto en el ámbito político, tanto a los de oposición como los del gobierno. Tenemos que dejar a un lado nuestras individualidades, nuestros intereses individuales para buscar el bien común. Eso es lo que está clamando nuestro pueblo y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Además, aseveraron que los obispos venezolanos, una vez más, reiteran la urgencia de la búsqueda de una unidad nacional mayor que logre la reinstitucionalización democrática del país, recuperando ese terreno de encuentro común que debe ser el texto y espíritu de la Constitución Nacional. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Gregorio Afonso, informó que empezarán a preparar un proyecto de convención colectiva para presentarlo a la administración de Nicolás Maduro en los próximos meses. Hay que prepararnos para introducir un proyecto de convención colectiva de las federaciones legítimas del movimiento universitario, que se pueda discutir el gobierno con las federaciones que están en la calle peleando, no con las que fueron a regalarle el bono vacacional al gobierno. Que discutan las convenciones colectivas con todos los sectores y que efectivamente podamos adquirir un contrato que represente los intereses de la clase trabajadora universitaria. Los dirigentes sindicales acusaron a Fede Cámaras de presuntamente aliarse con la administración de Nicolás Maduro con el fin de eliminar las prestaciones sociales. Nos robaban el salario de los contratos colectivos con el instructivo NAPRE. Nos roban las pensiones y ahora se une Fede Cámara a tratar de robarse lo único que nos queda, que son las prestaciones sociales. Por eso el llamado es a la calle, a crear un movimiento fuerte capaz de detener esta barbarie económica y a exigir la restitución de todos y cada uno de los derechos que nos conculcaron. Por otra parte, Alexander Vera, jubilado del antiguo Colegio Universitario de Caracas, señaló que con la aplicación del instructivo NAPRE, su salario y algunos beneficios, como las primas, fueron reducidos a un 30%. El instructivo NAPRE desconoció las primas. Por el caso mío particular, las primas de antigüedad, hubo una reducción de la mitad. Del 60% pasamos a cobrar solamente el 30%. Que reconozca las primas para que se puedan reajustar los sueldos nuevamente con las respectivas primas y en el caso de los jubilados que termine de pagar las prestaciones sociales. Y el Maduro dijo, ofreció un bono de 10.000 bolívares para todos los jubilados del 2018 al presente. En el caso mío me corresponde porque yo salí justamente en enero de este año.
Los trabajadores aseguraron que el salario mínimo debe estar acorde al costo de la canasta básica alimentaria, la cual sobrepasa los $800, y convocaron a una movilización el próximo lunes en las inmediaciones del Ministerio de Educación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El Partido Acción Democrática propuso a la Comisión Nacional de Primarias de la Plataforma Unitaria celebrar los comicios entre junio y julio de este 2023. Hemos planteado que las elecciones primarias se realicen a mediados de año, en el mes de junio o en el mes de julio. Abogamos porque las primarias se realicen lo más rápido posible. Nuestro candidato, desde el mismo momento de la presentación de su candidatura, ha recorrido el país, está recorriendo el país de manera permanente. Vemos cómo algunos que se dice van a aspirar no lo están haciendo, cada quien tiene su estrategia, las estrategias no se divulgan, pero nuestro candidato está en la calle, nuestra organización está en la calle y hemos anunciado hoy que vamos a la movilización total y aspiramos que esas primarias sean lo más pronto posible, no para escoger el líder de la oposición, no. Carlos Prosperi y Acción Democrática no quiere el liderazgo de la oposición, creemos que el liderazgo de la oposición debe ser horizontal, que hay que tomar en cuenta todo y que hay que tomar en cuenta sobre todo a la ciudadanía, no solo a las directivas de los partidos, no, nosotros queremos elegir al próximo presidente de la República, no al líder de la oposición. Alcalá aseguró que en caso de no resultar electo Carlos Prosperi, la tolda blanca reconocerá y apoyará al candidato que resulte ganador en las elecciones primarias presidenciales de oposición. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Dirigentes del sector educación pidieron este viernes a la Organización de Naciones Unidas un pronunciamiento ante las presuntas acciones contra los docentes que se han unido a las manifestaciones de esta semana. En el día de ayer arreció el atropello que el Estado venezolano, o más bien el gobierno venezolano, viene realizando contra los trabajadores y en este caso específicamente al sur de Venezuela, en Bolívar y en Guayana y en el estado Amazonas. Ha sido muy fuerte el atropello, han llevado detenidos a trabajadores solo por el hecho de protestar, y ese es un derecho constitucional. En consecuencia, y en virtud de que a pesar de las protestas que tenemos en Venezuela, ni siquiera le han dado la libertad a los que ya tienen preso, y encima de eso están metiendo aún más a trabajadores presos, le solicitamos encarecidamente al señor Guterres, con mucho, pero con mucho respeto, pero con mucha firmeza también, que por favor Naciones Unidas se pronuncie, porque esta situación es la más gravosa que tiene el lado occidental del mundo, la situación de Venezuela. La profesora también rechazó que durante la memoria y cuenta presentada por Nicolás Maduro el pasado jueves no se hablara sobre la situación de los salarios y los trabajadores del sector público. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Estas comparecencias se realizarán con motivo de la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de escuchar al gobierno venezolano, al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan y a las presuntas víctimas para evaluar la continuación de la investigación contra el Estado venezolano. Según un informe de la Organización de Estados Americanos, en agosto de 2015 fue cerrada la frontera, deportando y desplazando de manera forzosa más de 24.500 colombianos, lo cual fue acompañado de la demolición de viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira, donde destruyeron más de 200 casas, violando normas nacionales e internacionales, cuando muchas de estas personas estaban en Venezuela en calidad de refugiados y protegidos por el derecho internacional.
Con este proceso, la Corte Penal Internacional revisará los diferentes crímenes cometidos por el Estado venezolano en la voz de las víctimas, por lo que la Fundación El Amparo de Redes y Asociación Civil Unidos por un Mismo Fin está recopilando la información y enviándola en los formularios diseñados por el organismo internacional.